esa banca igual que la banca tradicional. Si alguien va, un pequeño agricultor, a solicitar un préstamo, le van a pedir las mismas garantías, le van a ofrecer la misma tasa para efectos prácticos. La banca de desarrollo no existe. Porque la banca de desarrollo implica más riesgo, porque significa menos garantías, o por el mismo riesgo, una tasa más baja. Y eso, para que la banca de desarrollo funcione, tenemos que modificar la regulación de la banca de desarrollo, porque hoy se regula igual que todos los otros bancos, y hay que tener una regulación diferenciada, y la CONACYT tiene que tener otro enfoque para la banca de desarrollo. Entonces sí, definitivamente aquí en términos de finanzas hay muchas cosas que hay que hacer, fomentar emprendedores, y eso al final también es para estimular la economía. El mejor ministro de Hacienda, obviamente ahora que estamos en esta transición que está de moda, es una economía creciente. Eso es lo que más impuestos recauda, una economía en crecimiento. Y sin embargo, uno no ve mayor iniciativa para fomentar ese crecimiento. Bueno, yo sé que todos estamos muy emocionados y queremos participar, pero bueno, ya es de tarde, entonces vamos a dar la palabra a otra persona más para ver qué nos veo. Bueno, buenas noches, don Román, y buenas noches, compañeros y compañeras. Don Román, usted mencionaba ahora con la pregunta de la señora el tema de la educación. Bueno, yo, por estar involucrado con la refundación del movimiento estudiantil de secundaria, bueno, me ha tocado compartir decisiones con bastantes estudiantes de secundaria. Históricamente es un sector que se ha visto como pegabanderas, o sea, y que aún en la actualidad los marcos jurídicos, convenios, etcétera, no llegan a esa población, y entonces a veces cometemos el error de verlos en una inferioridad, no sé, de criterio mental en este país, donde una televisora o una radio, como me pasó hace unos días en la lucha porque no arribaron a un salón comunal, cuando estábamos en una reunión con la municipalidad, llega un inspector de la municipalidad de Heredia, el abogado de la municipalidad de Heredia, a decir que porque habíamos menores de edad ahí y que los menores de edad no teníamos que estar ahí y que te iba a llamar al PANI, donde, bueno, son cosas que pasan. Entonces, tomando el criterio de compañeros y compañeras menores de edad y en secundaria, me llamó mucho la atención su propuesta sobre educación. Pero hay algo que hay que tomar en cuenta, y es que habría que ver qué tan pública es la educación pública, porque hay un trasfondo ideológico muy grande, y nos estamos dando cuenta que nuestros programas educativos, como el programa nuevísimo de Ética, Estética y Ciudadanía, no venía del sector público, sino venía de una empresa privada, y empresa privada que curiosamente tuvo una participación en la lucha, bueno, no en la lucha, sino en la aplicación del Tratado de Libre Comercio, es donde empezamos a notar cierto, ¿cómo ponerlo?, cierto hedor a un movimiento, a una perspectiva ideológica X. Entonces, partiendo de ahí, si nos damos cuenta, ahorita los educadores no son educadores, son instructores. Y lo digo yo porque estoy en un aula. Y los estudiantes, como usted ponía el ejemplo, van a una fábrica donde reciben conocimientos X y no los pueden sumar ni restar ni multiplicar, sino que se quedan así y punto, porque los instrumentos de evaluación van orientados a que usted memorice, no critique, no cuestione, no se pregunte, no investigue, y nada más llega un examen a poner lo que usted memoriza. Entonces, la reforma de la educación topa con ciertas paredes, empezando por los mismos educadores, que se han conformado con un status quo en donde los cambios son absolutamente reticentes, en donde, como pasa en ciertos colegios del país que me consta, los wifi que hay, que implican gasto público, porque son platas de juntas de educación provenientes del Estado, son para las salas de profesores, y porque los estudiantes no son lo suficientemente maduros para usar este recurso, como han argumentado muchos colegios, muchos directores. Don Román, entonces, estas barreras, que en el fondo son ideológicas, ¿cómo derribarlas para reformar la educación? Tomando en cuenta una cosa, y es que hay que despertar a los estudiantes de secundaria. Usted mencionaba el proyecto, el programa de becas Avancemos.
Si usted analiza normal, 50.000 estudiantes al año se salen de los colegios públicos de este país. El 70% en la UCR, la matrícula, el 70% de estudiantes de colegios públicos y el 30% de colegios privados. Ok, son 50.000 estudiantes los que salen de colegios públicos. Hagamos el cálculo a 4 años. Son 200.000 votantes para la próxima elección. ¿Cuántos votantes son en total? O sea, es que ese programa de becas Avancemos también tiene un trasfondo bastante populista, en donde no nos importa a quién le damos la beca. ¿Por qué? Porque son 200.000 votantes potenciales en una próxima elección. Entonces, ¿cómo derribar toda esa maraña y corruptela que existe, en donde el ministro de Educación, conste, pese a los errores que ha tenido, ha progresado muchísimo y se ha atrevido a enfrentarse a unos sindicatos retrógrados que viven anclados, muchos en guerras frías que ya terminaron, y otros que les fascina el status quo, donde tienen salarios que no corresponden a educadores y defienden ese status quo? Entonces, por ahí vamos más o menos orientada la pregunta: ¿cómo despertar a la juventud y cómo derribar las barreras del status quo que abundan en los mismos educadores como defensores de ese status quo? Yo creo que, o sea, usted tocó, digamos, cierta rigidez del modelo actual, donde aprendemos en aulas y solo aprendemos en el aula. Toca el timbre, salimos, ya dejamos de aprender. Y ojo, Cuando regresamos a aprender en el aula. O sea, cuando con tecnología de hoy usted podría estar atendiendo en el bus, en la casa, en todo lado, porque tiene clases por internet, y donde el profesor, el maestro, es complementario los dos, o sea, donde uno puede aprender siempre. Yo creo que el esquema requerido para la actualidad es uno que fomente la creatividad y la iniciativa propia, ¿verdad? El querer aprender y el ser curioso y el de ser creativo, y en eso el profesor tiene que ayudar, pero no ser cuadrado, ¿verdad? En eso, porque, vean, por ejemplo, aquí yo asumo que prácticamente todos saben usar Excel, Word y tal vez PowerPoint también. ¿Cuántos tomaron una clase formal para aprender a usar Excel? Casi nadie. Uno aprendió, mira, ¿cómo es que se hace esto? O sea, hay aprendizaje horizontal también, no es solo vertical. Tenemos que promover aprendizaje vertical y descentralizado, no es solo en el aula. Pero en esto chocamos con el esquema actual, donde no hay tecnología, donde hay una manera, casi un dogma de cómo se hace la educación, y una enorme resistencia al cambio por la amenaza que implícita en cambiar el sistema. Entonces, ¿cómo se navega eso? Es un problema político, no es un problema tecnológico. Es cómo lograr que personas que actúan de una manera actúen de otra manera y no vean esto como una amenaza, sino como una oportunidad. Eso es el gran reto que tenemos en educación y en muchas áreas. Y no tengo la respuesta a eso, pero sí sé que por imposición no se logra. Y entonces ahí es donde viene la capacidad de diálogo y de la credibilidad de los que estén en la discusión, en la mesa, cómo vamos a reformar el sistema y que no haya agendas ocultas, esto no es un negocio para nadie, o si hay componentes del sector privado es porque suman a este esfuerzo, y que haya una transparencia total en ese diálogo. Pero eso es un tema fundamental que no se ha resuelto en ningún país. yo no me esto que decía Alberto Cañas hace unos 3 meses también. A mí me gustó ir a don Alberto. Y decía que Costa Rica, y es algo que yo comparto, dejó de formar ciudadanos, bueno, patriotas, creativos, porque usted decía que empezamos a buscar las soluciones en el extranjero y ya no las tenemos nosotros. Eso se relaciona también con un modelo productivo. ¿Por qué? Porque, como decía don Alberto, dejamos de formar emprendedores y empezamos a formar los empleados ideales. Pero no solo eso, estamos formando ingenieros, abogados, médicos, y no ciudadanos que son médicos, ciudadanos que son ingenieros. Y tenemos que tener una mentalidad de que nosotros tenemos que aprender toda la vida,
El aprendizaje no termina cuando nos graduamos, además ahí empieza el aprendizaje propio. Pero la tecnología y la creatividad hoy existe para poder hacerlo, y eso es lo que hay que fomentar. Pero es casi volver al renacimiento, donde tenemos que ser más amplios en nuestra visión del mundo. Buenas noches, yo soy Alejandro Ulloa, soy microbiólogo, conocí a Román en mi laboratorio, yo no tengo color político, pero en realidad nunca he sentido afinidad con ningún político, porque prácticamente todos me han defraudado. La generación mía ha escuchado sobre Figueres y Calderón, pero en realidad la generación mía lo que vio fue a sus hijos jugarse el país. Y yo creo que yo represento un grupo de juventud que está cansada. Yo estuve un tiempo en Estados Unidos aplicando para estudios de posgrado. Yo creo que hablamos un poco de eso por allá, cuando hice por allá. Me aceptaron en la Universidad de Nueva York. Me trataste bien sacándome la sangre. En septiembre estuve en Boston y yo pude ver cara a cara lo que esa gente pasó. Y Román sintetizó muy bien el problema que tiene el movimiento, y es que no consolidan. Son tantas cosas que el ambiente, que el bienestar social, que la salud, que la educación. Entonces al final lo que hay que llegar es a consolidar, y Román creo que consolidó muy bien en 2 puntos. Los pilares de la sociedad costarricense son la educación y la salud. Y para salvar a Costa Rica tenemos que levantar esos 2 puntos, la salud y la educación, básicamente. Aunque nos concentramos en eso, pues levantamos el país. Ahora, el problema que nosotros tenemos, mi generación, es que no sabemos lo que buscar. Yo por eso estoy aquí, porque Román representa para mí una generación nueva de políticos, gente fresca que puede ser transparente. Yo lo traigo ahí cuando me puedo meter delante de Román, no sé si vos sabías, pero esta ciencia, tú sabes que cuando uno publica, tenés que decir si tenés un conflicto de interés. Uno puede llegar y publicar un buen artículo y no decir que te lo faces, porque te llevó el roche. Ahí ya tu credibilidad como científico se va al suelo. Y todos estos científicos en ciencias económicas, vos los ves publicando en La Nación, los ves publicando en La República, y nunca ves conflictos de interés. Claro, ¿verdad? Nos proponen modelos de país, modelos de ideas, pero nunca nos dicen qué hay de por medio, dónde están sus conflictos de interés, qué tienen que ganar a partir de las ideas que nos están metiendo en la cabeza, ¿verdad? Y yo creo que ese es un problema grande que hay, y todo empieza arriba. Si logramos poner en el poder gente transparente, que de verdad quiera trabajar por el país y no va a llegar a lucrar a costa del país, creo que las cosas pueden empezar a cambiar. Pero el problema es que ya aquí estamos en un problema entre qué es moral y qué es legal. Mientras sea legal, aquí la gente se la puede. ¿Cómo puede haber personas como el diputado Angulo ahí haciendo leyes? Eso es una cosa que, eso tiene que parar. O sea, ya no podemos tener gente cuestionada. Para mí, una persona que es cuestionada judicialmente no puede estar haciendo leyes. Punto. Se llame Bejarano, se llame Calderón, se llame Angulo, se llame como se llame. Y eso es algo que tenemos que entrar. Es un problema serio, es un problema de ética. Yo no he estado muy afín al PAC más que todo porque yo soy contrario al plan fiscal totalmente. El problema no es que no hay plata, el problema es que la plata que hay no se usa bien. Y yo les puedo decir que de experiencia de haber trabajado en la caja, de haber trabajado en el Ministerio de Seguridad Pública, yo por ejemplo, mi laboratorio, yo tuve un laboratorio en el Ministerio de Seguridad Pública. ¿Sabe por qué tuve que renunciar? Porque mi jefe prefirió gastar el presupuesto en lo que fuera, con tal de gastarlo y que la plata no se volviera así. Entonces yo preferí renunciar y devolverle su laboratorio a que la calidad de mi trabajo se viniera abajo, porque mi jefe me estaba imponiendo que yo tenía que comprar cosas que yo no estaba de acuerdo. Y en el momento que para mí hubo esa contradicción, yo dije, ¿sabe qué? Función pública, hasta luego. Mejor me dedico yo en lo privado, me monto un laboratorio, trabajo por aparte, soy eficiente y soy feliz haciendo lo que hago, trabajando bien, que ir a sufrir, porque eso es lo que uno va a sufrir como profesional, no sufre mucho en la función pública. Especialmente si vos querés hacer las cosas bien. Porque desgraciadamente la idiosincrasia del tipo es el primero que saca la cabeza, a ver cómo se la cortamos, perdón. Yo más que todo venía a escucharte y a felicitarte, y sintetizaste muy bien el movimiento de los indignados, y ojalá lo puedas cristalizar en algún documento, porque hay un segmento de la población que puedes agarrar, y ojalá, y vamos para adelante, voy con vos. Ahí nos vamos. Un comentario, porque mencionó el tema de la legalidad versus lo que es moral, ¿verdad? La inmoralidad. Y estamos llegando ya al absurdo, donde se quiere legislar para legalizar la inmoralidad. El plan de la inmunidad perpetua, ¿verdad? Es perfecto,
justo cuando alguien llega Es como el al emperador, lo poder, hace legal. que tiene el máximo potencial de corrupción, ¿verdad? Porque está en el poder, de ahí en adelante es inmune. Sí, sí. Y eso no puede ser. Bueno, toca casi que hacer el cierre. ¿Qué pasa después de tanta intervención de tiempo? Excelente que ha habido. Pero, poco pensando en las palabras del compañero hace un rato, que más o menos veía de unos grupos de gana con otros, y que todo lo que hemos hecho acá está muy bien. Ojalá surjan comisiones y todo, pues para esos aportes a la propuesta ciudadana del partido cuando se dé la candidatura, sea quien sea. Yo voy a la parte como más o menos inicia esto cuando vos tocas la cuestión de las alianzas. Y las alianzas aquí como que solo se piensa en los partidos. Y desgraciadamente en el caso de Otón, tirando ahí para todo lado de todo lo que se les ocurra pensar, sin pensar que hay una gran cantidad de sectores de sus partidos que son trabajadores, que son vecinos nuestros, hasta familia nuestra, que han estado históricamente tal vez por ahí cercanos a algunos de estos partidos, y recientemente de la desbandada que hubo de nuestras filas también, que engrosaron al movimiento libertario, que sus votos salieron fundamentalmente del Partido de Acción Ciudadana. Hay otras alianzas que yo creo que son las que tenemos que implementar, que es la alianza con los sectores. Porque aquí los sectores, en el caso de la última elección, siendo candidato Otón Solís, ni siquiera permitió la foto con algunos sectores, porque él decía, cuando hablábamos del sector sindical, me acuerdo con Jorge Arguedas, que algunos de los compañeros, que todavía somos asambleístas, nos tocó elegir a los diputados, a las candidaturas para diputados, un grupo de compañeras y compañeros promovimos a Jorge Arguedas de Antec, un compañero valiente, luchador, tiene el grave pecado que es de izquierda. Entonces, en el caso de Otón decía, y una vez que nos sentamos con él, decía, mire, el problema con Jorge Arguedas es que si yo me tomo una foto con él, mañana publica La Nación una foto de él con Fidel o con Hugo Chávez. Entonces decía, bueno, ¿cómo caminamos? Pero si es parte de la sociedad, es parte de la realidad nuestra. No podemos pensar así tan delgado. Nosotros seguimos hablando del sector de los trabajadores, del trabajo de calidad, del trabajo digno, del algo ni para qué, de los trabajadores del campo y trabajadoras del campo, campesinado nuestro. Construimos casi, yo diría que la mejor propuesta en términos para ese sector, y vimos cómo ese sector vota por el enemigo, por el enemigo de ellos, y de todos, lógicamente, que le está destruyendo, desgraciadamente vivieron con el compañero, con el CNP, destruyendo el MAC, destruyendo toda la propuesta, no permitiendo que haya verdaderamente una banca para ese sector. Entonces, más que todo, yo a lo que voy es que esa gran alianza es con la que tenemos que empezar a trabajar, pero de verdad, sinceramente. Todo el debate que tengamos que hacer, toda la discusión que tengamos que tener con esos sectores irreverentes, como decía por ahí un político, un líder latinoamericano, irreverentes en el debate, irreverencia en el debate, pero lealtad en acción, cumpliéndole, porque al final el PAC no ha cumplido. En la foto, y cuando han sido y surgen las candidaturas a los diputados nacionales puestos por el candidato, vemos y se pregunta uno, ¿y estos de dónde salieron? ¿A quién representan? Todos ahí nos quedamos. Y yo, bueno, por lo menos no recuerdo uno solo de los 7 que se pusieron que representara un sector, y somos el Partido de la Acción Ciudadana, y resulta que ni siquiera supimos de dónde salieron. Yo lo que planteo en términos de usted como que aspira a la precandidatura, que todavía la última vez no me contestó si ya había presentado la candidatura, la precandidatura, pero si usted está dispuesto en realidad a sumar, porque hay un conflicto de intereses, usted es empresario, con el sector sindical, porque yo no sé si hay algún sindicato de sus empresas, o
empresa suya, o si lo permite, si hay la libertad de que los trabajadores se puedan organizar sindicalmente, o solo en la otra figura que tienen, patronal, el solidarismo. Y se lo digo desde pequeño empresario que soy, además tengo la cantidad de gente que usted pueda tener, pero cuando los trabajadores en mi negocio se me paran, le digo, defiéndase. Y el día que no compensa, hay una, por lo menos que yo sepa, existe la ANEP, que incluye a empleados públicos y privados. Le digo, métanse ahí, ya que no hay la cantidad de gente aquí para que ustedes organicen un sindicato. Afíliense ahí, tienen la libertad de hacerlo. Entonces, con ese sector, con el campesinado, si van a hacer en este país para la foto o más que para la foto, por lo menos la posibilidad de la foto. Entonces, en ese sentido, la pregunta que yo le hago, si en realidad no va a haber un conflicto de intereses, por lo menos con ese sector, con el sector sindical, si se ha pensado o lo dejamos de lado. Bueno, muy buena pregunta. A mí yo soy un bicho raro en que soy un empresario, pero estaba en contra del TLC y me relaciono con todo el espectro político sin problemas. Ya que con el TLC, en los últimos debates televisados, a mí me tocó con Mario de Bandas defender la caja contra Eduardo Doria y en ese momento en casa. Y cuando hay una meta conjunta del país, las diferencias sectoriales o ideológicas, hasta cierto punto ideológicas, porque el TLC sí era ideológico, una división ahí, se van haciendo más difusas. A mí me han llamado la derecha del PAC, me han llamado el empresario de izquierda, como que no saben cómo clasificarme. Debo estar cerca del centro. Y yo creo que el centro es donde se debaten las cosas, donde convergen ideas, donde nos podemos poner de acuerdo. Y yo creo que el PAC es el partido más diverso del país. O sea, en el PAC usted tiene empresarios, tiene sindicalistas, tiene toda una serie de espectros. Y esto debe ser bienvenido, porque es una huella, casi una huella digital de la sociedad costarricense. Ahora, que se tomen una foto, ¿no? Eso viene siendo sin cuidado, eso es un tema personal. Pero sí creo que los sectores sí tienen razón de ser, sí tienen razón para estar en discusiones, así como las tuvimos con el TLC y las vamos a tener en muchos campos de los problemas que hay que resolver. Porque yo no puedo llegar, usted me está etiquetando como un empresario, y decir, bueno, esto lo vamos a solucionar solo con el sector privado, porque yo sé que eso no es así. O sea, aquí se ocupan negociaciones. En Costa Rica sucede algo muy particular. Existe la Asociación Solidarista, que es una cosa muy sui generis, TIC, que se crea en Costa Rica. Es un invento social costarricense. No existe mucho sindicato en el sector privado. Sindicalismo en Costa Rica es más que nada un fenómeno del sector público, con excepciones de bananeras o algunos sectores. Pero sí hay un ente que tiene un rol de representación del sector trabajador cuando se le da una función fuerte, que últimamente no se le ha dado, que es el Ministerio de Trabajo. Que eso en muchos otros países no existe. Que esté realmente velando por los trabajadores. En los últimos años el ministro o la ministra de Trabajo está pintada la pared. Chico Morales, que vaya a recitar poesía, todo respeto. Pero eso es una señal. A quien se nombra en el Ministerio de Trabajo es una señal de si esto va a ser un balance equitativo de las negociaciones que siempre se van a dar entre el sector privado y el sector público o el sector trabajador.
No, yo decía por eso en términos de los empleos de calidad, cuando me tocó hacerles el aumento a principios de año a la gente que trabaja conmigo, vamos al Ministerio de Trabajo, que no lo tenía claro en ese momento, y me dicen que el aumento es del 3,17%. ¿Es en serio? Sí, dice, a nosotros fue 5.000, ya todo eso lo sabemos, pero para el sector privado no se dice casi nada, pero bueno, que trabaja en el sector privado sí se dio cuenta. Entonces, de los salarios mínimos de 235, 240.000 pesos, es cuando no llega a 10.000 pesos. Y dice, ¿cómo va a ajustar cuando uno los incrementa? Yo cuando digo eso en términos del sector empresarial, y no lo hago despectivamente, jamás, usted lo sabe, lo he apoyado en demasiadas cosas, no sé todavía con quién voy a estar, claramente. Pero yo sé que con quien surja voy a cerrar filas, pero lo digo porque aquí la cuestión de todo lo que hemos dicho no es solo derrotar a Liberación Nacional, no es una bandera verde y blanca, del color que fuera, es un modelo de acumulación de riqueza y de entrega de este país a las transnacionales, a los órganos financieros internacionales, al sector ese especulativo internacional, ese sector que creó la burbuja en los Estados Unidos y en Europa, que tiene a Grecia que ya no puede ni siquiera pintar el frente de una casa un ciudadano porque ya no perdieron toda la soberanía. Les fue arrebatada. Ya no, si el Banco Europeo, el Banco Central, como se llame, define todo, no tienen libertad ya de hacer nada, perdieron todo eso. Entonces, aquí lo que se sobreendeudaron. No, claro. Esa es la conclusión de sobreendeudarse. Eso tenemos que llegar ahí, ¿verdad? No podemos llegar a eso, ¿sabes? Por eso es que tenemos que derrotar no a liberación, a un modelo. Esa es la propuesta, hay que hablar del modelo. Yo creo que hablar de los orejones y hablar de... No va solo por ahí la cosa. Tiene que profundizarse más para que la gente avance. Porque hay gente que la podemos golpear, hay gente que si le hablas mal de liberación, aunque está queriendo salirse, ya alguna fibra le toca, porque viene de una familia de hueso colorado liberacionista. Hablemos del modelo, ese modelo tan desigual que cada vez hace que la brecha sea más grande entre ricos y pobres. Y una clase media que ahora que me decía, y me hablaba Frank, en términos de clase, ¿cuál le pertenece? Si pobre alta, pobre media, pobre baja, ¿qué va a ayudar? Esa subdivisión. Muy bien, o sea, los que realmente... Yo soy paja alta. O sea, así, los que realmente saben la definición de clases en Costa Rica son los bancos. Sí, precisamente porque el señor, lo del acceso a la vivienda, entonces decían que un salario de menos de 200.000, eso decía en la noticia, imagínense, 200.000 que sale, es clase baja. 1.800.000 es clase baja. Eso es lo que decían, eso es lo que dicen los bancos. O sea, esa es la para que, o sea, quiere decir que entonces muy probablemente un 80% sea clase baja y no lo que nos mienten. Ese es el mito de la clase media, ¿verdad? O sea, y decía que clase media es 1.8 millones. Para arriba. Para ser clase media. Media baja es 1.2. Pobre alta, sí. Pero realmente no, es que realmente es lo que está sucediendo. Sí. 2 millones. Y tenemos un sector privado que decayó y un sector público que gastó mucho durante 2 años. Entonces, sí, tras de eso usted le agrega eso y no se peor. Yo concluyo nada más con eso, haciendo la observación en términos de si es las baterías contra esa bandera verde y blanco y los famosos orejones que sabemos que están detrás, o es contra el modelo, un modelo de acumulación, no de desarrollo, no hablemos de modelo de desarrollo, modelo de acumulación de riqueza por parte de los pobres. Una más aquí, voy a hacer la comida porque es que ya se me buscó el tiempo. Primero, quiero felicitar a todas las país. ¿Saben por qué? Porque en este momento yo estoy aquí y mi esposa está trabajando. Está ayudando a hacer un trabajo que tenemos que entregar este fin de semana. Entonces, uno como político no puede hacer nada si la familia no la apoya. Entonces, felicitaciones a todos los que están aquí presentes, porque otros estarían en un bar tomándose una birra en el partido. Entonces, No existe. sí. Lo digo porque ya se terminó el partido. Ok. Número 2. La consulta que le iba a hacer a Romano
paro del movimiento es básicamente en abogo a la juventud, que decía el compañero. Ya yo pasé por esta etapa. Pero bueno, aquí gracias a Dios hay más juventud que la que teníamos hace 4 años, ¿verdad? Significa que de una forma u otra la gente se está integrando, está viendo la necesidad. Sin embargo, en la política hay 2 partes, lo he aprendido claramente. Uno, la deliberación, y esto que hemos hecho ha sido muy rico, ¿verdad? Quiero agradecerles mucho. Creo que me he convencido todavía más de apoyar a Román, al movimiento de Román, porque es el camino que el país necesita, no lo que nosotros queremos, ¿verdad? No es la Costa Rica que soñábamos, no. ¿Qué es lo que se requiere en este momento? Pero hay que tener una visión más allá todavía. No solo el 2014. Es que, si Dios lo permite, Román llega a la presidencia, tenemos que acompañarlo con una cantidad grande de diputados para que realmente pueda llegar a hacerse lo que tiene que hacer. 1. Y 2, después de Román, tenemos que buscar a otra persona que le dé continuidad, porque un cambio social necesita por lo menos 10 años. O sea que si se hace algo para mejorar y simplemente nos sentamos en la galleta a esperar que el sol brille, lo que vamos a hacer es lo que hizo el Pacheco: dejamos las arcas llenas del Estado a otro grupo que va a hacer fiesta, ¿verdad? Entonces, es muy importante que la juventud se integre. Es muy importante, porque ¿quién mueve la votación? Y perdonen, ahí va la otra parte, la parte administrativa de la política. Que nadie piense en eso. ¿Quién mueve las votaciones? ¿Quién mueve y convence al pueblo? Porque vean, aquí gracias a Dios tenemos gente interesada en cambiar este país. Pero allá afuera, y donde ustedes vayan a un colegio nocturno en este momento, o donde ustedes vayan a una casa, o vayan a Guadarín, su sitio, habrá muchos jóvenes que estaban consumiendo droga, o perdiendo el tiempo, o simplemente soñando en que la luna del queso. Porque los jóvenes actualmente en los colegios, con respecto a Leo, ¿verdad? Porque ojalá tuviéramos muchos pensantes como usted, que están en el cole, y lo felicito que están en Comiteca, que van a persona joven. Pues todo el mundo, pero ahí lo tenemos, aquí. Ojalá tuviéramos muchos jóvenes que pensaran, pero miren, están en esa burbuja ahora, como ustedes dicen, esperando que nada más pum, se le reviente. Y entonces vienen los jóvenes que se deprimen, que se suicidan, que esa es la sociedad que por desgracia tenemos en este momento, que la gente no quiere ver. Y son esos jóvenes los que dentro de 10 años, 15 años o 20 años van a estar sustentando esa sociedad. Y eso que dice el Román, de salarios adecuados, salarios más elevados, ¿cómo lo vamos a lograr con personas que no están siendo capacitadas ni para ser líderes, ni para ser ciudadanos, ni siquiera? No lleguen a votantes, porque ya no quieren votar. Y voy a cerrar, porque la pregunta es concisa. ¿Qué hacemos con los jóvenes en el movimiento? Voy a cerrar con una experiencia que me tocó estos días. Yo soy regidor acá en la Municipalidad de Heredia. La comunidad de Gran Samaria ha sido una comunidad urbano marginal en medio de toda esta riqueza, ¿verdad? Urbano marginal. Tiene 26 años de que no se han trasladado los terrenos a la municipalidad, entonces no se puede invertir plata ahí. Siento que está en el centro, ¿verdad? Prácticamente en el cantón. Y antier, con las lluvias que hubieron, se llevó un muro de contención. Está a 1 metro de distancia, una de las casas, y como a 1,5 metros las 3 casas que siguen, para que se vayan a una serie. Malas decisiones políticas y lo que sea. Lo que me llama la atención, lo que quería decirles es, yo hablando con ese señor, lo traté de invitar aquí, pero me dice, mira, primero hagamos algo. Porque yo no quiero ni votar, ni que me hablen, ni que me digan nada. Y ese señor tuvimos el lunes ahí, en el Consejo Municipal, rogando prácticamente que la MUN hiciera algo, porque la casa se iba al suelo, y con la de 3, 4 casas más. Vean la importancia de lo que sucede en las municipalidades. El gobierno central es importantísimo, pero cuando ustedes tienen un problema, lo van a joder es a la MUN. Ay, no, perdón, es que a las 10 hicieron el parqueo. Ok. Un cuarto para las 10. Entonces, la pregunta, la parte administrativa nos dice que si no somos capaces de organizarnos, ese sueño que queremos de Román Macaya en la presidencia no se va a lograr.
Entonces, les dejo de tarea, compañeros, a todos los que estamos aquí. Si realmente ha calado en su mente el mensaje de este movimiento, que nos colabore, que nos ayude, que se integre, que hagamos la acción ciudadana. Y la pregunta específica era para ¿qué para estos muchachos que vienen? Que el 4K es sustentable, después con unos perros está bien. Bueno, yo creo que todos hay que participar. O sea, es una visión de apertura donde toda persona, todos servimos para algo. Jóvenes, viejos, sindicalistas, empresarios, lo que sea, toda persona sirve para algo y esa juventud tiene que integrarse, tiene que ser partícipe y romper dogmas también. Mi hija de 9 años es la que me enseña a mí cómo usar el bendito iPhone y el iPad y esas carajadas, ¿verdad? O sea, la enseñanza ya no es de arriba para abajo, también es horizontal, también es de abajo para arriba, es la diversidad que hay en la economía, en la sociedad hoy en día requiere que todos participemos, porque si no, no hay solución viable. Y esa participación empieza en noches como esta, donde de nuevo aquí estamos ya casi a las 10, miércoles, estamos hablando del país, hemos hablado de salud, hemos hablado de agricultura, financiamiento, vivienda, educación, etc. Y aquí estamos. Y si fueran las 9 en este momento, seguiríamos hablando hasta las 10. ¿Verdad? O sea, hay una enorme motivación de la gente cuando vemos posibilidades. Y eso es lo que tenemos que imaginarnos, que esto es posible. Pero es posible solo en la medida que nos involucremos. Si delegamos, eso no va a llegar muy lejos. Es posible en la medida que nos involucremos. Así que bueno, terminamos ahí. Quiero agradecerle a todos por su tiempo, por sus preguntas incisivas, muy puntuales. Y bueno, vamos a la orden y espero que esta sea solo la primera de muchas reuniones aquí en Heredia.